¿Qué onda? Vean esto, qué delicioso. Es la temporada de los tamales navideños. Aquí tenemos 3 libras de carne de cerdo, harina de maíz nixtamalizada, una taza de arroz, pasas al gusto. Aquí tengo cilantro y perejil, 2 tomates bien grandes, 2 chiles dulces, 2 papas de las amarillas, una cebolla roja. Tengo 8 dientes de ajo y el recado hondureño. También tengo olivos verdes y salsa de tomate, ya que no tengo muchos tomates, y la manteca de cerdo que yo preparo en mi casa. Un pedazo de apio y las hojas del banano o del plátano. Vamos a empezar lavando las hojas. Para hacerlo más fácil, yo simplemente lo corto, como pueden ver, de esta parte de aquí donde está la venita. Estas hojas tienen 1 año de estar refrigeradas, por lo que se ven así. Entonces yo lo que hago es que luego la lavo con agua fría. No las restringen mucho porque se terminan rompiendo. Antes de hacer esto, laven el lavador bien, ¿verdad? Con agua y jabón. La segunda vez las paso por agua otra vez y a veces las dejo en agua si están muy secas. Luego se van a escurrir antes de envolver los tamales. Ahora en una fridera vamos a poner un par de cucharaditas de manteca de cerdo. Empezaremos sofriendo la carne, que ya le puse tomillo, como pueden ver hay unas especias allí. Luego le ponemos una cucharada de consomé de pollo, sal al gusto, pimienta, una cucharada de pimentón de paprika, una cucharada de semillas de chile, ya que yo quiero la carne picante, esto es opcional. Vamos a cocinar la carne por aproximadamente 20 minutos, no hay que sobrecocinarla. Luego la ponemos en un plato grande y la dejamos enfriar. En la misma fridera vamos a sofreír con manteca de cerdo la cebolla, el apio, 4 ajos, los chiles dulces, el tomate, que como pueden ver las piezas están grandes, no hay necesidad de picarlas mucho porque se van a licuar. Luego le agregamos el cilantro y el perejil que no se sofrieron y la salsa de tomate, que es como 3 tazas más o menos. La consistencia debe quedar así, bien suavecita, sin grumos. Aquí tenemos 6 tazas de harina de maíz nixtamalizada. Voy a separar aproximadamente 1,5 tazas en un plato separado. Y el resto yo voy a empezar agregándole agua caliente, unas 3 tazas más o menos. Esto se hace antes de ponerlo en la olla para que no se formen los grumos. Ahora ponemos 2 tazas de manteca de cerdo junto con la masa. Si sienten que la manteca eso es mucho, pues le ponen menos. Pero yo les digo por experiencia propia, si no se pone suficiente manteca, los tamales quedan secos. Empezamos a mezclar, la olla ya está caliente, pero el fuego está apagado ahorita, porque no quiero que se formen los grumos. Luego prendo la estufa y sigo moviendo. Agregamos 3/4 del licuado, dejamos 1/4 para la masa roja. Una vez que se prende la estufa y empezamos a mover y a mover, no podemos parar porque si no la masa se va a arruinar, queda fea. Ahora le agregamos una cucharada del consomé para darle sabor y vamos a seguir moviendo. Si ven que la masa se les va quedando dura, pues vayan agregando más agua. Ahora empezamos a hacer la masa roja, la masa del recado. Le agregamos el resto del licuado, 2 cucharadas de manteca de cerdo, 2 cucharadas del recado hondureño y empezamos a mover. Le vamos a ir agregando agua, debe quedar la consistencia así como ven, aguada, no puede quedar una masa dura. Cuando está caliente debe quedar así. Y al final ya se le agrega un poquito de sal, esto es al gusto. Vayan probando la masa. Ahora esta masa la ponemos con la carne. Vamos a mezclar ambas.
Ahora les voy a mostrar cómo yo envuelvo los tamales. Pongo 2 hojas, 1 a 2 cucharadas de la masa, luego la carne con la masa roja, la cucharita de arroz, el olivo, las pasas, las papas y algunas personas también le ponen chícharos y luego se envuelven. Como pueden ver, algunas hojas se parten, por eso es que yo utilizo 2. Y esta vez los voy a amarrar, simplemente para mostrarles también cómo se pueden hacer amarrados. Hay muchas formas de envolver los tamales y esta es la manera pues como yo siempre lo he hecho. Si tienen otras formas que se les haga más fácil, pues lo pueden hacer a su manera. A este punto ya pueden calentar un poco el agua con la olla, con una rejilla, más o menos como unos 3 litros de agua pueden poner en la olla y la olla debe ser grande también. Si les quedaron algunas hojas de esas hojitas feas que salen, pues esas se ponen debajo. Luego vamos poniendo pues los tamales. En esta clase de olla yo los cocino por aproximadamente 1 hora o hora y media. Y esta vez yo utilicé 2 ollas ya que hice aproximadamente 40 tamales. Si quieren preservar los tamales, déjenlos enfriar completamente y luego los ponen en bolsas y los pueden refrigerar. Y antes de comerlos, pues lo ponen en una olla con un poquito de agua y lo dejan hervir por unos 15 minutos. Vean qué rico quedan estos tamales, perfectos para regalar en la temporada navideña. Y recuerden que el secreto de un tamal delicioso, por lo menos de estos tamales navideños, es preparando bien la masa. Para esta receta yo utilicé 2 clases de harina de maíz nixtamalizada, la tortillería y la otra fue red meal. Espero que hayan disfrutado la receta y nos vemos para la próxima. Bye bye.